Las últimas preguntas por mi parte, Rosendo, y agradecemos mucho el contacto con nosotros. Aprovechamos para preguntarles sobre la situación local argentina. A ver, coyunturalmente pareciera ser como una situación de empate, ¿no? Venimos de la experiencia del macrismo, de Juntos por el Cambio, que fracasó, ¿no? Fracasó en términos que no pudo continuar su proyecto político, el primer presidente que intenta una reelección y que no puede, derrotado taxativamente en las propias primarias, se armó un frente antimacrista con el peronismo casi todo unido y bueno, está teniendo enormes dificultades en hacer pie, le tocó una coyuntura muy adversa, ¿no? Primero la pandemia y luego la guerra, más allá de que pudo haber representado una oportunidad, como representan ese tipo de episodios para la Argentina, ¿no? Que provee alimentos y energía. Pero hay una situación de empate, ¿no? Que las dos grandes coaliciones no están logrando resolver las cuestiones, o por lo menos se está verificando en este caso. ¿Usted cómo vislumbra el panorama político actual, Rosendo? Bueno, primero, yo creo que la novedad es que hay un tercer espacio, que es Milei. Podemos discutir si Milei tiene 10 o 15 o 20, ¿no es cierto? Pero es claro que hoy ya son 3 espacios, no solamente 2. Entonces, yo creo que acá está el problema. ¿Qué es lo que pasa? Si fuera toda la oposición unida, las chances de juntos sería mayor, pero no va a ser así. La oposición va a ir desunida. ¿Y cuál es el punto? Nosotros tenemos un sistema electoral muy particular. Si tuviéramos, ¿no es cierto?, el sistema francés, que acá tiene Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, etcétera, entonces que hay que sacar 50 para ganar en primera vuelta, claramente las chances estarían para el lado de la oposición. Porque voto de Milei y voto de Juntos convergerían en la segunda vuelta. Pero nosotros tenemos un sistema que si el primero llega a 40 y el segundo no llega al 30, ganó el primero en la primera vuelta con el 40% de los votos. Eso introduce una ventana de oportunidad para el oficialismo. Es decir, la ventana de oportunidad para el oficialismo hoy es la particularidad del sistema electoral, ¿no es cierto? Entonces, ahora, falta mucho, falta, ¿no es cierto?, las PASO, falta determinar candidatura y falta ver qué pasa con la economía, ¿no es cierto? Donde claramente, si la crisis se explicita antes o después de la elección, esto también tiene efecto. La última pregunta, Roberto. Lo tenemos a Roberto Vargas. Bueno, lo teníamos. Hola, hola. Estoy, Dani, Bien, Roberto, la última pregunta. Sí, Rosendo, quisiera preguntarle, en tanto su experiencia histórica y, si me permite, tal vez su buen maridaje con lo que podríamos decir el bloque, en una simplificación, el bloque originario de la derecha, digamos, en este empate infinito que describe... No, en este empate infinito que describe Daniel Tonietti, que pareciera ser que vamos para un lado, vamos para otro, y la cuestión de fondo no se puede resolver. Mi pregunta más de órbita sociológica histórica: ¿por qué a usted le parece que lo que podríamos definir el bloque de la derecha nunca termina de abrazar tesis de mínima desarrollistas, por así decirlo, que permitan fomentar un mercado interno lo suficientemente sólido, con componente industrial, para darle valor agregado a la economía y tener salarios de calidad? Es decir, ¿por qué le parece que ese bloque históricamente es librecambista, abrazado al puerto, que no termina de resolver las contradicciones de la Argentina, que la dejan siempre situada en un país muy débil frente a los avatares internacionales por la famosa demanda de dólares que tiene la propia economía argentina, ¿no? Y lo engancho con esto. El otro bloque, tal vez hoy homogeneizado en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, desde hace un año está reclamando una disputa, una vieja discusión acerca de la cuestión de la demanda de dólares. Es decir, Cristina, en sus últimas apariciones, dice, bueno,
por favor, discutamos una política común para que la excesiva demanda de dólares no termine rompiendo la economía argentina como pasa cada 3 o 4 o 5 años. ¿Por qué le parece a usted que ese bloque, digamos, no termina de abrazar políticas lo suficientemente sólidas para poder permanecer en el poder? Le traduzco un poco porque se cortó la comunicación. Lo que le plantea Roberto es por qué no hay una derecha que sea más desarrollista y no tan librecambista, digamos. Quizás hay una diferencia entre conservador y liberal, ¿no es cierto? Entonces, desde una posición conservadora es más fácil entender la posición desarrollista. Desde una posición liberal, no. Es otra la actitud. Y esto, yo diría, a veces no se lleva. Pero la derecha también es compleja, como la izquierda. Y lo que hemos asistido en los últimos días es algo muy claro. La derecha política en conflicto con el mercado, que es algo que no pasaba usualmente. Es decir, una estrategia electoral de Juntos que dice mejor que la economía estalle antes. Posición de Macri, el comunicado, ¿no es cierto?, de Juntos la semana pasada. Y el mercado que dice no, que no estalle. Mejor vayamos a una opción más a la reta, que es la que nos da más certidumbre. Entonces, esto que para mí ha sido muy claro en la última semana, muestra también las complejidades, ¿no es cierto? El mercado por un lado, la derecha política por otro. ¿Y quién piensa que va a imponerse finalmente? ¿La opinión del mercado o la opinión de la derecha macrista que quiere que estalle antes? No lo sé, pero yo creo que, ¿qué es lo que yo veo? Que es una opción deseable del mercado, la reta versus Massa, es decir, 2 moderados de cada sector, 2 pragmáticos, 2 que pueden armar un acuerdo, la gobernabilidad. Es un poco el esquema viejo, es un poco el esquema de las últimas décadas del siglo XX, ¿no es cierto? Es el esquema de Estados Unidos, siempre centro-izquierda, centro-derecha, convergente sobre el centro, Europa también. Hoy estamos en una política mucho más confrontativa. En Estados Unidos, en Europa, ¿no es cierto?, y en América Latina también, mucho más confrontativa. Y entonces, muchas veces vemos, yo diría, conflictos entre los mercados y la derecha política. Muy interesante. Rosendo, un lujo conversar con usted, realmente. Gracias por llamarme. Un abrazo muy grande. Esté atento que lo vamos a llamar. Tenemos una idea con un amigo en común que se la queremos contar, que lo tiene a usted como coprotagonista. Bueno, encantado. Lo vamos a llamar, esté atento, por favor. Un abrazo muy grande, Gracias. Gracias a usted, hasta luego. Hasta luego. Rosendo Fraga, con Diego Stulbach, tenemos una idea que lo tiene como coprotagonista a Rosendo Fraga, un hombre que tiene una historia muy muy profusa. Para mi gusto es el mejor o uno de los mejores analistas que tiene el sector de derecha conservador de este país. Estuvimos hablando de varias cuestiones. Interesante lo que dijo sobre el final, Sí. Interesante el análisis que dijo sobre el final, donde hizo la distinción de la derecha política y de los mercados. Claramente, un poco lo que dijo el otro día Rulo sentado donde estás vos, profe, ¿no? Exacto. Que los mercados le dieron la espalda a la idea de Macri de tirar del mantel. El mercado que gana plata, ¿no? Que está Claro, todo. y además el mercado está diciendo, escuchame una cosa, estamos yendo a una elección donde el candidato del oficialismo puede llegar a ser Massa, el de la oposición llega a ser Rodríguez Larreta. Win to win. Win to win, ¿entendés? Hay que poner una horna solamente en la Avenida Colombia y ya está. No hace falta más nada. Dani, si me permitís, yo creo que lo graficó una vez más el embajador de Estados Unidos hace 6 meses en la reunión del CICIP ahí en el Hotel Alvear, cuando dijo, Massa, Larreta, déjense de pelear, que acá hay un solo tema, que hay que sacar el petróleo, hay que sacar el litio, ustedes son granero. Es decir, una vez más, el primer mundo industrial nos relega a la condición de proveedor de materias primas. El tema es la decisión nacional. Es decir, ¿qué piensa hacer la dirigencia política argentina con el fenómeno edafológico singular que tiene este país de ser uno de los más ricos del mundo? O lo ponemos para proveer a nuestra industria de energía barata y hacemos un país en serio industrializado, de alto valor agregado y con buenos salarios, o vamos a seguir siendo proveedores de materias primas. Este es el desafío de hierro. 140 países del mundo tienen a China como principal aliado, que son todos proveedores de materias primas.
¿Qué queremos ser? ¿La maquila de los chinos o queremos ser un país industrialista? Este es el desafío de fierro que tiene hoy, y que el problema es que la derecha política está encasquillada en una cuestión librecambista. No sale de ahí desde hace... Yo diría, no sé, me parece que desde el primer peronismo para acá, o sea, está enrocada en esa, bueno, del pacto Roca-Rushman, ¿no? Para mejor decirlo, porque yo creo que hubo un primer industrialismo de derecha con Carlos Pellegrini, bastante, entre comillas, exitoso. Podemos revisarlo, pero digo, se sentaron ahí algunas bases. De ahí en más se abrazó a tesis librecambistas, que lo que han hecho es generarle recurrentes problemas al sector externo de la Argentina. Bueno, yo creo que Rosendo Fraga lo visualizó a eso y hizo una distinción muy clara. Dijo, acá hay un mercado que quiere una cosa y una derecha política que quiere otra. Y esta es la contradicción que estamos viviendo en este momento. Roberto, la seguimos la semana. Un abrazo muy grande.